Capítulo 1. Introducción a la electrónica digital. En este primer capítulo de tu curso de electrónica digital vamos a entrar al fascinante mundo de esta área de la electrónica. Este tipo de electrónica, aunque más sencilla que la analógica o lineal, constituye el alma de los equipos que ahora son parte de la vida diaria: celulares, computadoras, redes de internet, la investigación y operación aeroespacial, etc. Si estudias con cuidado este capítulo, estarás preparado para enfrentar estudios de mayor nivel en este interesante campo. ¡Que tengas mucho éxito! Índice de lecciones. Lección 1.1. Introducción a la electrónica digital. Lección 1.2. Las compuertas NOT, AND y OR. Lección 1.3. Las compuertas NAND y NOR. Lección 1.4. Otros símbolos para las compuertas. Lección 1.5. Clasificación de los circuitos digitales. Lección 1.1. Introducción a la electrónica digital. Señales analógicas. Las señales eléctricas que aparecen a la izquierda son clasificadas como analógicas. Cada una de ellas representa voltajes que varían en forma diferente a través del tiempo. A muestra un voltaje típico senoidal como el que nos proporciona la CFE en nuestros hogares. B es la gráfica un voltaje positivo de corriente continua como el de una pila de linterna. C muestra un voltaje variable negativo. D presenta un voltaje aleatorio de corriente alterna como el de la música grabada. Señales digitales. Las gráficas de la derecha presentan tres tipos de señales digitales. Estas tienen la característica de ser discretas, es decir, que solo presentan dos valores. A presenta una señal que solo tiene dos valores, 0 volts y más 5 volts. B solo tiene los valores de 0 y menos 6 volts. Finalmente, C presenta más 3 y menos 3 volts. En cualquiera de las señales de la derecha, solo existen dos voltajes discretos presentes. A uno de ellos se le asigna el valor lógico 1, mientras que al otro voltaje se le asigna el valor lógico 0. Estos valores lógicos 0 y 1 son los que se aplican, procesan y se obtienen de los circuitos de la electrónica digital, y constituyen las únicas dos variables numéricas o lógicas que encontraremos en esta ciencia. Por lo general, aunque no siempre, el voltaje más positivo representa al 1, mientras que el voltaje restante es el 0. También es necesario aclarar que, hablando de voltajes, es común que al más positivo se le denomine valor alto y al menos positivo se le llame valor bajo. También, cuando se habla de variables lógicas, es común que al 1 se le llame valor alto y al 0 valor bajo. Lógica positiva y lógica negativa. La salida de un circuito digital puede adoptar solamente dos voltajes discretos. Sin embargo, la interpretación que se dé a esos voltajes puede variar dependiendo de las circunstancias. Ello da lugar a la existencia de dos tipos de lógica, positiva o negativa. Véase la tabla. Equipos analógicos y digitales. La mayor parte de los equipos modernos en los que la electrónica juega un papel vital son construidos con diferentes tipos de circuitos electrónicos llamados digitales. En esta imagen tenemos un antiguo multímetro analógico usado para medir voltaje, intensidad y resistencia.
En esta otra imagen tenemos un multímetro digital moderno. También mide voltaje, intensidad y resistencia. Ventajas de los equipos digitales. Como estos manejan señales que pueden tomar solamente dos valores discretos, pueden construirse en forma masiva y económica y con un alto porcentaje de confiabilidad. Ello ha reducido los precios finales de esta clase de equipos. El interior de un circuito digital. Los dos circuitos de la derecha muestran un par de transistores que operan muy eficazmente como conmutadores. El de la izquierda se conoce como conmutador en paralelo, mientras que el de la derecha es un conmutador en serie. El transistor como conmutador. Esencialmente, los circuitos digitales son dispositivos conmutadores y están construidos internamente usando los conceptos sencillos con los que operan los circuitos transistorizados que ya estudiamos anteriormente. ¿Por qué se emplean las técnicas digitales? La razón principal del amplio uso de las técnicas digitales tiene que ver con el bajo costo de los circuitos integrados. Los avances en la fabricación de estos dispositivos, pequeños, baratos y muy confiables, han permitido fabricar circuitos y aún dispositivos completos en un solo chip, lo que ha abaratado su construcción y empleo. Ventajas de las técnicas digitales. Mayor exactitud y resolución al medir y representar cantidades físicas. Mayor estabilidad, pues los circuitos digitales no son tan susceptibles al ruido, a los cambios de temperatura y a los defectos de fabricación. Conveniencia por el empleo de carátulas de lectura decimal directa sin necesidad de interpolación. Simplicidad de diseño debido a la disponibilidad de gran cantidad de tipos de circuitos digitales en forma de circuitos integrados. Técnicas nuevas de diseño electrónico, ya que la disponibilidad mencionada de circuitos integrados digitales permite realizar funciones que no es posible realizar con circuitos analógicos. Transmisión de datos en serie. Existen dos formas básicas para transmitir, procesar o manipular señales digitales, en serie y en paralelo. La figura inferior muestra la transmisión de datos binarios en serie. Nótese que se está empleando lógica positiva, ya que el 1 lógico es representado con más 5 volts. Nota además que la duración de los pulsos es de 1 milisegundo. Ventaja de la transmisión en serie. La ventaja de transmitir datos en serie es que solo se necesita una línea o camino para la transmisión de la información en forma de bits. Esto hace al sistema muy económico. Bit más significativo, MSB. Nota que en la gráfica se ha definido que el bit más significativo, MSB, es el primero que se transmite. Un bit es cada una de los unos y ceros que vemos en la onda inferior. Bit es el acrónimo de Binary Digit. Más adelante te explicaremos qué es MSB y el LSB. Transmisión de datos en paralelo. La figura de la derecha representa un circuito digital construido para entregar y transmitir datos en paralelo. Obsérvese que consta de 8 terminales de salida, cada una de las cuales entrega un bit en forma simultánea. De acuerdo con los voltajes empleados y su interpretación, también en este caso está usándose lógica positiva. La ventaja de la transmisión de datos en paralelo es la mayor velocidad en el procesamiento de la información.
Lección 1.1. Guía de estudio. Evaluación de la lección 1.1 de tu curso de Electrónica Digital. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. 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 Matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 1 de tu curso de Electrónica Digital. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de esta lección. Lección 1.2. Las compuertas NOT, AND y OR. Introducción a las compuertas lógicas. Así como los ladrillos son los componentes básicos con los que se construyen cualquier tipo de casa, las compuertas son los elementos básicos con los que se construye prácticamente cualquier tipo de circuito o sistema digital. 5 tipos de compuertas lógicas. Existen 5 tipos básicos de compuertas lógicas o digitales. 1. El inversor o compuerta NOT. 2. La compuerta AND o I en español. 3. La compuerta OR u O en español. 4. La compuerta NAND o NO I en español. 5. La compuerta NOR, no o en español. En esta lección vamos a analizar las 3 primeras. 1. El inversor. El interior de un circuito inversor puede ser como el circuito transistorizado que se muestra. Cuando se aplica una señal pequeño voltaje positivo, en la entrada B el transistor conduce apareciendo un voltaje de tierra, 0 volts, en el colector del mismo. Esto se representa en las gráficas de abajo, cuando el voltaje de entrada, es decir, el B, varía de tierra o ground en inglés a más VCC, la tensión de salida cae de más VCC a 0 volts o tierra. Ello se interpreta como una inversión. A un 1 en la entrada le corresponde un 0 en la salida y viceversa. Esta forma de operar del circuito inversor puede representarse mediante la tabla que ves a la derecha y que se conoce como tabla de verdad o tabla lógica. La columna de la izquierda muestra los 2 estados posibles de la entrada B y la columna derecha los 2 estados de salida correspondientes. Cuando se aplica un 0 en B, aparece un 1 en B negada y viceversa. Nota que a la salida invertida se le suele llamar B negada, B invertida o B testada y se le representa como se muestra. Nota la correspondencia entre la información que presenta el diagrama de ondas y la tabla de verdad o tabla lógica. Los símbolos empleados para representar al circuito inversor se muestran a la izquierda. Nota que la letra o letras del nombre que se asignan a la entrada aparecen testadas o negadas en la salida, es decir, a la derecha. Es común utilizar el nombre NOT o no para este tipo de dispositivo o compuerta. La figura de la derecha muestra la representación de un circuito integrado típico que contiene en su interior 6 inversores. Cada pata o terminal indica su uso. Observa que las terminales se enumeran de izquierda a derecha en la fila inferior,
continuando de derecha a izquierda en la superior. 2. Compuerta AND. La figura anexa muestra el símbolo de una compuerta AND, es decir, y en español. Aunque esta tiene solo dos entradas, es decir, A y B, pudiera tener 3, 4 o más. Esta, como el resto de las compuertas que veremos, tienen siempre una sola salida. Mientras que las entradas son A y B, la expresión en la salida es como se muestra. Esta última expresión se conoce como ecuación de Bol de esta compuerta y es exclusiva de ella. Esta ecuación se lee como C es igual a A y B. La ecuación Bol de esta compuerta muestra que se está empleando en ella la simbología de la multiplicación del álgebra tradicional. Por ello, también podríamos verla en estas tres formas extras. También es necesario aclarar que a veces a la función AND, por la simbología empleada, se le llame multiplicación lógica o producto lógico. La figura de la derecha muestra la tabla de verdad de la compuerta AND. Nota que tiene dos columnas de entrada y una de salida. Las columnas A y B muestran las cuatro combinaciones posibles de 0 y 1 que pueden aplicarse. Observa que se obtiene un 1 en la salida solo cuando se le aplican puros unos en las entradas. Esta es la característica básica de esta compuerta. Este es un diagrama de ondas de una compuerta AND de dos entradas. Observa que se obtienen unos en la salida, solo cuando coinciden unos en ambas entradas. Bastará que una sola entrada tenga un 0 para que la salida sea 0. Las figuras muestran una típica aplicación de las compuertas AND, en la que la serie de pulsos aplicados en la entrada SQW aparecerá o no en la salida, de acuerdo a la señal de control en la entrada CTL. Nota que los pulsos aparecen en la salida solo cuando se aplica un 1 de habilitación en la entrada CTL. 3. La compuerta OR. La figura muestra el símbolo de la compuerta OR u O en español. Observa sus diferencias con el símbolo de la compuerta AND. En la salida de la compuerta aparece la expresión lógica o de Bol que representa a esta función. Esta ecuación se lee como F es igual a D o E. Aunque esta compuerta se representa con solo dos entradas, puede tener 3 o más. Sin embargo, siempre tendrá una sola salida. Como ves, en esta ecuación se emplea el símbolo de suma para indicar la función OR. Por ello, es común que a esta función también se le conozca como suma lógica o adición lógica, aclarando que de suma solo tiene el símbolo. Esta ecuación también pudiéramos verla con paréntesis. La tabla lógica o tabla de verdad de la compuerta OR aparece en la derecha. Observa que para tener un 1 en la salida basta con tener un 1 en cualquiera de sus entradas o en ambas. Esta es la característica principal de estas compuertas. La figura muestra un diagrama de tiempos típica de una compuerta OR. Observa cuidadosamente la onda de salida y nota que aparece un 1 en ella cada vez que hay un 1 en cualquiera de las entradas o en ambas. Lección 1.2. Guía de estudio. Evaluación de la lección 1.2 de tu curso de Electrónica Digital. Continuación de la evaluación.
Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 1 de tu curso de Electrónica Digital. En esta columna podrás encontrar las respuestas correctas de la lección 1.2. Lección 1.3. Las compuertas NAND y NOR. 4. La compuerta NAND. La compuerta NAND opera como la combinación de una AND con una NOT colocada en su salida. Observa que la ecuación de Boole a la salida de la compuerta AND es como ya la conoces. Sin embargo, después del inversor, la ecuación es como se muestra. La figura inferior presenta el símbolo de esta compuerta. Observa en su salida la ecuación de Boole correspondiente. La línea sobre el producto A por B indica la inversión que se realiza en la salida de la compuerta. La tabla de verdad muestra cómo se comporta una compuerta AND y luego la NAND correspondiente. En ocasiones es muy útil resumir el comportamiento de la compuerta NAND diciendo que basta un 0 en cualquier entrada para tener un 1 en la salida, o también que se requieren puros unos en las entradas para obtener un 0 en la salida. La compuerta NOR es una combinación de una OR con una NOT en su salida. La figura superior muestra su constitución. La inferior muestra el símbolo que representa a esta combinación. Nota la expresión lógica que representa a este tipo de compuerta. Nuevamente observa que la expresión lógica o de Boole, D más E, está atestada o negada con una línea por encima de ella, a causa del inversor de salida que es parte de la compuerta NOR. La tabla de verdad mostrada ilustra el comportamiento de esta compuerta. En ocasiones es muy útil resumir el comportamiento de este tipo de compuertas diciendo que basta un 1 en cualquier entrada para tener un 0 en la salida, o también que se requieren puros ceros en las entradas para obtener un 1 en la salida. Por cierto, ¿qué pasaría si en la salida de una compuerta NOR agregáramos un inversor? Observando la tabla, podemos notar que esto se representa con una doble barra de inversión. Cuando se da esto, la doble inversión se anula entre sí y, como ves, el sistema operará como una simple compuerta OR. Esto es verdad para cualquier inversión doble. Por ejemplo, si en la salida de una compuerta NAND se agrega un inversor, el resultado neto es que el sistema operará como simple AND. Lección 1.3. Guía de estudio. Evaluación de la lección 1.3 de tu curso de Electrónica Digital. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 1 de tu curso de Electrónica Digital. En esta columna podrás encontrar las respuestas correctas de la lección 1.3.
Lección 1.4. Otros símbolos para las compuertas. La naturaleza dual de las compuertas. Cualquier compuerta lógica presenta un comportamiento doble, dependiendo de si se emplea lógica positiva o lógica negativa para interpretarla. Las tablas de verdad anexas muestran el comportamiento de una compuerta lógica dada. Observa la tabla azul. En ella se manejan voltajes de entrada y de salida, y de acuerdo con su comportamiento se trata de una compuerta AND. La tabla amarilla es la misma tabla azul, pero interpretada con lógica positiva, mientras que la gris es también la misma tabla de voltajes azul, pero interpretada con lógica negativa. Y como puedes observar, la amarilla describe una función AND, mientras que la gris muestra la operación de una OR. Simbología equivalente. Dadas las similitudes y diferencias generadas entre las funciones lógicas positivas y negativas, se vio que era necesario crear una simbología especial para las segundas. Sin embargo, aunque en este momento el concepto de lógica negativa sigue existiendo, ha perdido relevancia, pero a la simbología creada se le encontró una aplicación muy importante. Símbolos equivalentes. En la diapositiva siguiente aparecen los símbolos tradicionales de las 5 compuertas principales, así como los símbolos equivalentes que, como ya te habíamos dicho, se les ha encontrado un muy buen uso. Empieza echándoles un vistazo en la diapositiva siguiente. Tabla de símbolos equivalentes. ¿Cómo se formaron los símbolos equivalentes? ¿Por qué tienen esas formas los símbolos equivalentes? Por ejemplo, observa que los símbolos equivalentes tienen ceros en todas sus entradas, pero los símbolos estándar no. En la salida, algunos símbolos estándar y algunos equivalentes también tienen ceros. En la diapositiva siguiente te explicamos la lógica detrás de los cambios en los símbolos. 1. Para crear los símbolos equivalentes, primero se cambiaron los símbolos AND por OR y los OR por AND. 2. A las entradas y salidas de los símbolos estándar que tienen pequeños ceros, se les quitan en los equivalentes y a las que no los tienen se les ponen. Pero, ¿por qué o para qué? Este es el símbolo estándar de la compuerta AND. Como ya sabes, este símbolo no contiene pequeños ceros ni en sus entradas ni en su salida. Sin embargo, bajo la lógica de las nuevas simbologías, esa ausencia de ceros debe interpretarse como que ahí existen unos. Pero no solo eso, como el símbolo es el de una función AND, el símbolo completo debe interpretarse así. Se requieren unos en todas las entradas para que haya un 1 en la salida. Este es el símbolo equivalente de la compuerta AND. Como ahora ves, existen pequeños ceros en las entradas y en la salida. El formato de la compuerta cambió de AND a OR. ¿Cómo debe interpretarse esto? No dejes de notar que la palabra basta del cuadro de texto de arriba viene de la forma como se comportan las compuertas OR estándar. Por eso, la forma de la compuerta se cambió de AND a OR. La compuerta AND. En las 2 diapositivas anteriores se explicó el contenido o la información que puede derivarse de los 2 símbolos de la compuerta AND. Los ceros o ausencias de ellos, es decir, interpretados como unos, nos ayudan a recordar cómo opera esta compuerta.
También es muy importante decir que siempre se puede emplear indistintamente un símbolo o el otro. Ambos representan a la función AND en lógica positiva y dependerá del diseñador del circuito cuál de las dos se use. Las dos formas de definir a la compuerta AND. Se requieren solo unos en todas las entradas para tener un 1 en la salida, o basta un 0 en cualquier entrada para tener 0 en la salida. Son verdaderas, pero a veces una de ellas es más representativa que la otra. Ello depende del circuito o compuerta que esté conectada en una o las dos entradas o en la salida, pues a veces el nivel que va a causar una acción específica es un 1, pero a veces es un 0, y ello se analiza más fácil y más rápido si el símbolo empleado en el diagrama es el que mejor se adapta a dicha descripción. La compuerta OR. Los símbolos de la compuerta OR se interpretan así. Basta un 1 en cualquier entrada para tener un 1 en la salida. O se requieren ceros en todas las entradas para tener un 0 en la salida. Observa que ambas definiciones describen correctamente a las compuertas OR. La compuerta NAND. Los símbolos de la compuerta NAND se interpretan así. Se requieren unos en todas las entradas para tener un 0 en la salida, o basta un 0 en cualquiera de las entradas para tener un 1 en la salida. Observa que ambas definiciones describen correctamente a las compuertas NAND. La compuerta NOR. Los símbolos de la compuerta NOR se interpretan así. Basta un 1 en cualquiera de las entradas para tener un 0 en la salida, o se requieren ceros en todas las entradas para tener un 1 en la salida. Observa que ambas definiciones describen correctamente a las compuertas NOR. La compuerta NOT. Los símbolos de la compuerta NOT se interpretan así. Si aplicamos un 1 en la entrada, aparecerá un 0 en la salida. O si aplicamos un 0 en la entrada, aparecerá un 1 en la salida. Observa que ambas definiciones describen correctamente a las compuertas NOT o inversoras. Dos aclaraciones sobre los símbolos equivalentes. 1. Los símbolos equivalentes mostrados pueden extenderse a compuertas con más de 2 entradas. 2. Los símbolos estándar y los alternos para cada compuerta representan al mismo circuito físico, es decir, no hay diferencias entre los circuitos representados por ambas clases de símbolos. Otra simbología más para las compuertas. Hasta este momento hemos aprendido acerca del comportamiento de las 5 compuertas básicas, así como los símbolos empleados para representarlas. Sin embargo, existe aún otra simbología para representar a las compuertas, pero que se emplea menos. Estos símbolos tuvieron su origen en Suecia y a veces aún se les encuentra en algunos diagramas. Simbología IEEE. Las figuras anexas muestran los símbolos propuestos por el IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, de los Estados Unidos para representar las 5 compuertas lógicas básicas. Estos símbolos están basados en la simbología europea, principalmente la sueca, pero que no se ha estandarizado. Lección 1.4. Guía de estudio. Evaluación de la lección 1.4 de tu curso de Electrónica Digital. Continuación de la evaluación.
Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Matriza respuestas de las lecciones del capítulo 1 de tu curso de Electrónica Digital. En esta columna podrás encontrar las respuestas correctas de la lección 1.4. Lección 1.5. Clasificación de los circuitos digitales. Clasificación básica. Desde un punto de vista general, los circuitos digitales pueden ser clasificados en dos grandes grupos. 1. Circuitos de toma de decisiones o 2. Memorias. Ambos tipos reciben entradas binarias y producen salidas binarias. La naturaleza de sus salidas depende del estado de sus entradas y de las características del circuito en sí. Circuitos de toma de decisiones. Los circuitos de toma de decisiones hacen exactamente eso, tomar decisiones. Los ladrillos con los que se construyen son las compuertas que acabamos de estudiar en la lección anterior. Circuitos combinacionales. Un circuito de toma de decisiones puede construirse con una sola compuerta o con varias, dependiendo de la función que desee obtenerse. Cuando un circuito de estos contiene dos o más compuertas operando en conjunto, el arreglo se conoce como circuito combinacional. Un circuito combinacional suele tener dos o más entradas y una o más salidas. La figura anexa muestra la idea general de cualquier circuito combinacional. Algunas de las funciones que realizan estos circuitos son la codificación, decodificación, multiplexación y las operaciones aritméticas. Circuitos de memoria. El segundo gran grupo de componentes y circuitos digitales son las memorias. El elemento básico para construir una memoria es un dispositivo biestable, es decir, de dos estados, conocido como flip-flop. Un dispositivo biestable almacena o guarda uno de dos estados, 1 o 0. Circuitos secuenciales. Algunas veces se acoplan circuitos de memoria con ciertos circuitos combinacionales, dando origen a un nuevo tipo de arreglo digital llamado circuito secuencial. La figura de la derecha muestra la idea general de un circuito secuencial. Nota la retroalimentación binaria que ocurre desde una de las salidas del circuito hacia una de las entradas. Esa retroalimentación proviene de datos almacenados previamente en la parte de memoria del circuito secuencial. Naturalmente, la salida o salidas del circuito secuencial dependerán de los datos ingresados en cierto momento y de la información presente en la memoria en ese mismo momento. Algunos ejemplos de circuitos secuenciales son los contadores, registros de almacenamiento y de corrimiento, generadores de secuencias, etc. Lección 1.5. Guía de estudio. Evaluación de la lección 1.5 de tu curso de Electrónica Digital. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 1 de tu curso de Electrónica Digital. En esta columna podrás encontrar las respuestas correctas de la lección 1.5.